Ya, volvimos, tanto tiempo. Bueno, contextualizando un poco, estamos en el taller, no, 5.4 ya fue. En el taller 5.5 estábamos viendo coordenadas cilíndricas, que en el fondo coordenadas cilíndricas es lo mismo que las coordenadas polares en el cambio de la x, coma y por el r y teta, y el z, solo que se agrega el z que se mantiene igual. Eh, y si uno aplica el teorema de cambio de variables sobre este cambio a coordenadas cilíndricas, el jacobiano queda r igual. O sea, uno hace este cálculo ahora y el jacobiano sigue quedando el mismo r que en el caso de polares. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo, que era un sólido E que estaba acotado por este cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual 1, que es el cilindro que se ve ahí en el dibujito, cortado arriba, o bueno, cortado abajo primero por el plano z igual 0, y cortado arriba por el plano z igual 4. Y nos dicen, bueno, hasta ahí no llegamos, lo alcanzamos a dibujar, ¿cierto? La parte de afuera del cilindro viene dado por esa ecuación, por la x cuadrado más y cuadrado igual 1. Y eso es todo lo que hay. Entonces, ahora, este es un ejercicio que está relacionado un poco con algunos conceptos físicos, pero muy tangencialmente. Eh, Nos dicen, suponga que la densidad en cada punto, porque a ver, esto es un sólido, ¿ya? Al decir que es un sólido, en el fondo es el cilindro lleno, ¿ya? No es el cascarón, ni los puntos de arriba, ni los de abajo, ni los del contorno, es lleno, ¿ya? Por eso nos dicen que es un sólido. Entonces, este es un sólido que tiene densidad variable. ¿Qué quiere decir? La densidad es un concepto físico que es como, en algún sentido podría pensarse como la dureza. Entonces, esto tiene densidad distinta, ¿ya? En distintos puntos tiene una densidad distinta. Entonces nos dicen que, supongamos que la densidad en cada punto, ¿ya? X, y, z de E, ¿ya? O sea, si vamos eligiendo punto X y Z, en este sólido, entonces su densidad va a ser proporcional, ¿ya? Es proporcional a la distancia entre el punto en donde estamos mirando la densidad y el eje Z. ¿Ya? Después nos dicen, recordando que la masa era igual a volumen por densidad, determine la masa del sólido. ¿Ya? O sea, nos están diciendo que si agarramos un puntito arbitrario, por ejemplo acá, ¿ya? Ahí. Ese puntito va a tener coordenada x y z, por supuesto. ¿Ya? Aquí sigue el eje z, ¿cierto? Y nos dicen que la densidad en cada punto, o sea, pensemos en la densidad en este punto, es proporcional a la distancia entre ese punto y el eje z. Entonces, la densidad en este punto, por ejemplo, es proporcional a la distancia que hay entre el punto y el eje z. ¿Ya? La distancia que hay entre el punto y el eje z sería esta distancia. Llamémosle d. ¿Ya? Entonces, eh, digamos que ρ de x, y, z es la densidad en el punto x y z. Es igual a densidad en el punto x y z. ¿Ya? O sea, la función ρ me da la densidad cuando yo le doy el punto x, y z. Entonces yo quiero llegar a la expresión de la densidad. Lo que me decían es que la densidad en cada punto es proporcional a la distancia. Entonces, la densidad en el punto x y z es proporcional a una cierta distancia. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Que es k, o sea, donde k es constante de proporcionalidad, por una distancia. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre el punto x, y z y el eje z. Escribámoslo así como a la mala primero. Entonces, es proporcional a la distancia que hay entre x, y z y eje z.
¿Ya? Ahí eso lo voy a llevar al tiro a una expresión algebraica real. Entonces, la función de densidad en el punto X y Z es igual a una constante de proporcionalidad por la distancia que existe entre ese punto X y Z y el eje Z. Entonces, lo que nos falta expresar de manera algebraica es la distancia entre el punto X y Z y el eje Z. ¿Ya? Eh, bueno, en verdad, el punto X y Z, aquí pareciera, yo lo dibujé como en el contorno del cilindro, pero acuérdense que el cilindro es sólido, está lleno. Entonces el X y Z en verdad no necesariamente está en el contorno, puede estar más adentro, podría estar por acá también. ¿Ya? Pero independiente de eso, si nosotros dibujamos en el plano XY, o sea, miramos esta cosa desde arriba, tenemos por acá el X, tenemos por acá el Y, el cilindro se va a ver así desde arriba, donde este es el radio 1, ¿cierto? Ahí, 1. Entonces, el X y Z que yo agarré ahí, aunque parezca que está en el contorno, podría estar en cualquier otra parte. Ya, supongamos que está por acá, no sé, ahí. Ya, estoy mirando desde arriba el dibujo, por eso le puse 3 coordenadas a ese punto. Entonces, ese es el punto X y Z, y el punto que está aquí en el eje Z sería el punto 0, 0, Z. ¿Ya? Ese punto de ahí tendría coordenadas 0, 0, Z, que sería justo este, ese de ahí. Ese es el punto 0, 0, Z, porque es 0 en X, 0 en Y, ¿cierto? Ese es el 0, 0, Z. Entonces yo necesito calcular la distancia entre estos dos puntos, y eso es fácil de hacer. La distancia entre el punto X y Z y el punto 0, 0, Z. ¿Ya? Entonces eso implica que la distancia entre X y Z y el 0, 0, Z es... bueno, aquí uno usa teorema de Pitágoras, no sé, pero en el fondo es tomar la raíz y se va restando por coordenadas. La coordenada x de este punto con la coordenada x del otro punto. O sea, sería x cuadrado. Más la coordenada y de este punto con la coordenada y del otro punto, y cuadrado. Más la coordenada z de este punto menos la coordenada z del otro punto. Así que se va a dar 0. Por lo tanto, esta es la distancia. ¿Ya? Esta es la distancia que se ve en el dibujito. Que es totalmente lógico, porque al final es la distancia entre el punto 0, 0 y el punto XY, ¿cierto? Solo que está como elevada a una altura Z, pero en el fondo es la misma distancia, la distancia del punto XY al 0, 0, por lo tanto está bien que sea eso, ¿ya? Entonces ahora eso lo vamos a reemplazar acá. Esto lo estamos llamando D ahora. Por lo tanto tenemos ya la función de densidad. La función de densidad sería la constante de la proporcionalidad por la distancia entre x y z y el eje z, pero que ya vimos que era la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Esa es la función de densidad. Entonces, dado un punto x y z, esta acá es una constante, ¿no? ¿Sí? Así que asúmanla como conocida. Dado un punto x, z, x y z, con esta función se sabe cuánto vale la densidad en ese punto. ¿Ya? Tenemos entonces la función de densidad, que era la primera parte. Ahora, ya como que sacamos la información de la segunda línea, que decía que la densidad era proporcional a la distancia, que sí. Ahora dicen, recordando que la masa es volumen por densidad, determine la masa de este sólido. ¿Ya? Entonces, nos dicen que masa, ya digamos, la masa de E es el volumen de E, vamos a leer beso que nomás, por la densidad. Ya, bueno, esto en general, en verdad. Porque la densidad es variable. La densidad no siempre, la densidad en cada punto no siempre es la misma. ¿Ya? Esto es cuando un cuerpo tiene la misma densidad todo el rato, entonces la masa es volumen por densidad, porque la densidad es constante.
pero aquí la densidad va cambiando en cada punto, entonces esto no es tan fácil como llegar y multiplicar. ¿Ya? Esto en general, no le pongamos sub E. Sabemos que masa es volumen por densidad. ¿Ya? Pero esto es cuando la densidad es constante. Porque cuando la densidad va cambiando en cada punto, en el fondo yo no tengo por qué multiplicar una misma densidad siempre, porque si la densidad va cambiando. Entonces uno lo que hace es tomar una partícula de este sólido, ¿ya? Supongamos esa partícula de densidad, o sea, de masa, perdón, eh, de masa dm. ¿Ya? Se le llama dm porque es una masa de una partícula infinitamente pequeña. ¿Ya? Entonces, en el fondo, nosotros vamos a considerar que solo esa partícula, que es un punto, ese punto sí tiene densidad constante. ¿Sí? Porque en cada punto hay una partícula que tiene su propia densidad. ¿Ya? Entonces, yo sobre esa partícula voy a poder aplicar esto de que masa es volumen por densidad. ¿Ya? Entonces, eh, considerando una partícula de masa de m, que es un diferencial de masa, entonces sobre esta partícula yo sí puedo decir que dm es el volumen de esa partícula por densidad. ¿Ya? A ver. Digamos, no digamos tomando digamos tomando tomando la partícula de masa de m ubicada en el punto x y z, o sea, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando no cualquier partícula, sino que estamos tomando la que estaba justo en el puntito de delante, ¿ya? Que si la pongo ahí encima, no se va a notar. ¿Ya? Entonces, tomando la partícula de masa de m ubicada en el x y z, ¿ya? Entonces, como esta partícula tiene masa de m, y ella en sí misma tiene densidad ρ de x y z, entonces el diferencial de m va a ser la función de x y z por su volumen. Su volumen va a ser dB, ¿ya? Porque es un volumen infinitamente pequeño. ¿Ya? Entonces en el fondo estamos usando esta igualdad de que masa es volumen por densidad, cuando la densidad es constante, sobre una masa que es puntual. ¿Ya? Entonces, esa masa puntual es la densidad en ese punto donde está ubicada por el volumen que tiene esa mini partícula. ¿Ya? Entonces de ahí ocurre lo siguiente. Bueno, antes de seguir, ¿ustedes han visto densidad, masa en física, en alguno de sus cursos de física? Como esta relación que hay entre masa y densidad, y volúmenes, y áreas, qué sé yo, Yo lo vi en el colegio, en el pero aquí colegio, en pero la en U algún no. curso de física todavía no lo han visto. Yo no. Ya. Ya, bueno, pero así como en términos simples, la masa es volumen por la densidad, cuando el cuerpo es 3D, ¿ya? Y nada, pues, la densidad tiene que ser la misma. Entonces, aquí la densidad es la misma solo por puntos. O sea, ese punto tiene la misma densidad que él mismo, nadie más. Nadie más tiene necesariamente la misma densidad que él. Entonces, eh, la masa de este punto es la densidad que hay en ese punto por el volumen que hay en ese punto. ¿Ya? Pero ahora nosotros queremos sumar, digamos, todas las masitas que son puntuales a lo largo de este sólido completo. ¿Ya? Y eso se hace con
integrales. Entonces, voy a poner entre comillas sumando, porque la palabra es integrando, pero... o sí, bueno, digamos integrando, para no ponerle entre comillas. Integrando la masa puntual sobre todo el sólido, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la masa total del sólido, ¿ya? Es la masa puntual, pero sumadas todas las masas puntuales. Entonces, ¿cómo se suman todas las masas puntuales sobre el sólido? De esa manera. ¿Ya? Este es como la suma a lo largo de todo el sólido de las masitas puntuales. ¿Ya? Entonces estamos aplicando acá integral triple sobre todo el sólido. Aplicar la integral triple sobre todo el sólido es sumar sobre todo el sólido. ¿Ya? ¿Y qué estamos sumando? Las masitas puntuales, y eso me va a dar la masa total entonces. ¿Ya? Eh, y bueno, dm ya habíamos dicho que era ρ de x y z por el diferencial de volumen. Y esto es lo que nosotros sabemos calcular. Nosotros sabemos calcular la integral triple de una función de 3 variables respecto a un diferencial de volumen, respecto a un diferencial de volumen sobre un sólido. ¿Ya? Así que esto sí es lo que podemos calcular. Así que, y esto es general, ¿ya? Yo ahora lo hice para poder resolver este ejemplo, pero la verdad es que esto es general para masas de sólidos. ¿Ya? También uno puede calcular masas sobre áreas, o sea, como masas de cuerpos que son de 2 dimensiones. ¿Ya? En ese caso, porque esta formulita de que la masa es el volumen por la densidad cuando es constante, es cuando el cuerpo tiene volumen. ¿Ya? No sé, una lámina no tiene volumen, sin embargo igual tiene una masa. ¿Ya? Entonces, cuando el cuerpo no tiene volumen, sino que tiene solo un área, en ese caso la masa es área por densidad. ¿Ya? De la misma manera, un cordel o un hilo, que puede ser un alambre, no sé, eso también tiene masa. Sin embargo, no tiene ni volumen ni área. En ese caso tiene un largo, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo es lineal, la masa es el largo del cuerpo lineal por la densidad. Entonces, siempre la masa es como el tamaño por la densidad. Entonces, si el cuerpo es lineal, es el largo por la densidad. Si el cuerpo es una región 2D, entonces la masa va a ser el área por la densidad. Y si el cuerpo es 3D, ahí la masa es el volumen del cuerpo por la densidad. Ya, en este caso hicimos la deducción para un sólido, pero en 2D, aprovechemos a ponerlo acá igual. Si el cuerpo es 2D, la masa de un cuerpo 2D es un integral doble de las masitas sobre este cuerpo 2D. Sí, llamémosle D. O sea, en este caso sería la integral doble sobre la región 2D de la función de densidad, que ahora va a depender solo de x, y por un diferencial de A. Eso es la masa cuando el cuerpo es de 2 dimensiones. ¿Ya? Y cuando es de una dimensión, la masa, o sea, es la misma idea, pero la integral es simple, no es ni doble ni triple. ¿Ya? Lo dejo ahí porque, bueno, esas aplicaciones eh, aparecen en este curso en otro instante. ¿Ya? Así que es bueno tenerlo en cuenta. Ya, entonces, esto es lo que tenemos que calcular. La integral triple de la función de densidad respecto a un diferencial de volumen sobre el sólido E. El sólido ya lo tenemos completamente identificado, ese es. Entonces tenemos que integrar sobre este sólido la función de densidad. ¿Ya? Y eso va a representar la masa del cuerpo. Entonces vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿ya? Para representar el sólido. ¿Ya? Entonces, usemos teorema de cambio de variable para calcular esto con coordenadas cilíndricas. Eh, con coordenadas cilíndricas.
Es decir, el X va a ser R coseno, el Y va a ser R seno, y el Z es Z. ¿Ya? Ya sabemos que esto va a implicar que el jacobiano eh, ya lo podemos escribir de esta forma. Tiene hartas notaciones jacobiano, pero anotémosla así. Respecto a R, teta y Z, va a ser R. ¿Ya? Por lo tanto, la masa total del cuerpo, que es la integral triple de la función de densidad por dB, ¿cierto? Sobre el sólido E, va a ser la integral triple de la función ρ, pero evaluada en R coseno, R seno, y el Z sigue siendo Z, pero aquí vamos a pagar el precio de que se va a agregar el jacobiano que vale R, y el dB se va a cambiar por dr de teta de Z. Ahí uno ve el orden, pero tienen que estar los tres. ¿Ya? Ahí este orden se puede cambiar después. Entonces, y el sólido ahora va a ser E'. ¿Ya? Entonces veamos cómo se escribiría E'. E' son con los límites de R y teta. Viene dado por R, teta, Z. Entonces, veamos, pues, ¿cómo podríamos describir el sólido E'? ¿Ya? A ver. Este es el sólido. Entonces lo vamos a describir mediante coordenadas cilíndricas. Ya, si se fijan, el Z sigue estando entre 0 y 4. ¿Ya? Así que con eso no nos complicamos demasiado. El Z está entre 0 y 4. Aunque generalmente el Z es el último que se ve. En verdad uno va en este orden. Veamos R, teta y luego Z. ¿Ya? Espera un poquito. ¿Qué ejercicio estábamos haciendo? No, no era eso. Era este. Ya, es que sí, aquí en este caso son todos entre números, así que como que un poco da lo mismo, pero en general es bueno seguir un orden. Acá si se fijan, bueno, lo estamos haciendo con el de Z. El Z, para arriba y para abajo, choca entre 0 y 4, ¿cierto? El R, el R es el radio, ¿cierto? De los distintos puntos, que siempre está entre 0 y 1, porque este cilindro tenía radio 1. ¿Ya? Y el teta recorre, es la circunferencia completa, así que va entre 0 y 2 pi. Así que estas son las variables que definen a E'. ¿Ya? Esto, si uno lo ve en el fondo en el espacio 3D, pero R teta Z, esto es un paralelepípedo. ¿Sí? Si uno lo viese como R teta Z, ese sería el E'. ¿Ya? Pero en general uno no dibuja el E' en el espacio R teta Z, sino que define los límites. No es necesario graficarlo en el espacio R teta Z. Así que el que nos preocupa es el que está en el espacio X y Z, y este lo estamos usando como un auxiliar. ¿Ya? Entonces, bueno, esto quizás lo podríamos encerrar. O sea, así continuamos con la igualdad que venía. Entonces eso de arriba sería igual a integral triple. ¿Ya? Ah, bueno, hay que evaluar la función de densidad en R coseno, R seno, Z. Esta era la función de densidad. Si nosotros la vemos ahora en R teta Z, Z no hay, así que ni me preocupo. Pero esto va a ser K por R.
¿cierto? Porque ya sabemos que cuando uno pasa cuando el x es r coseno y el y es r seno, ya sabemos que x cuadrado se transforma en r cuadrado. Entonces, r cuadrado en raíz va a ser r. Por lo tanto, la función de densidad, al evaluarle el cambio variable, me queda k por r simplemente. ¿Ya? Esta de acá sería k por r. Y como hay otro r ahí, que viene por el jacobiano, la función que vamos a integrar es k por r cuadrado. ¿Ya? Y después ponemos los límites de integración. De z, de r, de teta. Entonces el z va entre 0 y 4, el r va entre 0 y 1, y el teta va entre 0 y 2. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí planteado porque esa integral es ultra sencilla de integrar. Pero tienen que ir respetando el orden, ¿cierto? Y evaluando, y al final les va a terminar dando. Bueno, aquí está en todo caso. Aquí está el planteamiento. Acá está el planteamiento. ¿Se fijan? Y aquí está el k, que es de la constante, este es el r que venía por ese término, por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y ese es el r que viene por el jacobiano. Entonces, bueno, ahí lo calcularon y dio eso. Por lo tanto, esa es la masa. Acuérdense que estábamos viendo un tema físico. ¿Ya cuánto da? Vamos a copiar cuánto da. 8 pi k partido por 3. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la masa total del Sol. 8 pi k partido por 3. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya sea con la parte media física o con el cálculo de la integral o con el cambio variable. ¿No hay dudas? Ya. Bueno, como lo que es de coordenadas cilíndricas propiamente tal sería como de aquí va para abajo, ¿cierto? Cuando ya empezamos a calcular la integral que necesitamos. Ya el resto es como previo del contexto. Ya, pues entonces estamos... Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero se los dejo para que ustedes después lo puedan mirar, es muy similar. Por lo tanto, quiero que hagan el ejercicio 1, ¿ya? Que es calcular el valor de esta integral triple, que si se fijan ya viene al tiro planteada, no tienen que hacer nada físico, sino que solamente aquí está la función de tres variables, el diferencial de volumen, que ya saben que contiene el de x, el de y, el de z, con el sólido E, que está en el espacio x y z, y dicen que el sólido E es el primer octante que está bajo este paraboloide. O sea, este paraboloide está en el espacio x y z, pero se tienen que quedar con la parte de este paraboloide que está solamente en el primer octante. Que el primer octante es cuando el x es mayor o igual que 0, el y es mayor o igual que 0 y el z es mayor o igual que 0. ¿Ya? Ese es el primer octante. Eh, Así que calculen la integral triple de esta función sobre ese sólido, viendo algún cambio variable que el taller de coordenadas cilíndricas, así que usen coordenadas cilíndricas. Ya, eso, son las 10:31. Vamos a dar 5 minutos para que puedan plantear, ¿cierto? Y después lo vemos acá en la pizarra. Bueno, son las 10:32, así que hasta las 10:37 yo voy a estar aquí. Cualquier consulta me avisa. Ya voy a estar sin la cámara, pero voy a estar aquí. Pueden comenzar. Bueno, voy a dejarles mostrando ahí el OneNote por si les sirve de algo mirar eso. Ya pueden graficar igual el mono en GeoGebra como para que sepan cómo es y les ayude a plantear la integral triple respecto a x y z y después la pasen a r teta z.
Ya, hemos vuelto. Les di un poco más de tiempo para que a ver si lograban llegar. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer el problema? Estoy sin audio, parece. A ver, espera. Quizás me hablaron en este rato y no escuché. Ahí sí. Ya. ¿Pudieron hacerlo? Ahora sí. No, profe. Ya. Veamos, veamos, veamos. Entonces, estamos haciendo el primer ejercicio del taller integral, o sea, del taller 5.5. Ya, entonces, estoy mostrando el OneNote. Estamos bien. Ya, entonces, este es un paraboloide que es muy parecido al de delante. Delante trabajamos con el paraboloide 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Este es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea, tiene la misma forma, pero está un poco más abajo. Ya, x, por acá está el y, por arriba está el z. Ya, supongamos que está a la altura 4. Entonces, a ver, cuando el z vale 0, esto da la circunferencia de radio 2. Supongamos que ese es el radio 2. Oh, de nuevo, de nuevo. Ya, bueno, ahí. No es mucho, pero es trabajo. Ya, ese es el sólido, entonces, o sea, esa es la superficie z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero nos dicen el primer octante. El primer octante es cuando x es mayor o igual que 0, y es mayor o igual que 0, y z es mayor o igual que 0. O sea, en el fondo, de ese primer octante me tengo que quedar como con esta parte, la que intersecta con el plano XZ, con la parte que intersecta con el plano IZ, ¿cierto? Y pero es que esa línea como que no está muy buena. Como con esa parte. Y esta. Ya como con lo que está para acá. Solamente, o sea, si uno está mirando el plano, es como lo que está sobre esa parte, ¿no? Ya, si este es el plano IX. Y además para arriba porque es mayor o igual que 0, porque obviamente este paraboloide sigue hacia abajo. ¿Ya? Así que esa es la figura. Entonces, tenemos que lograr describir esa figura en términos de, bueno, sabiendo que vamos a tomar que el X es R coseno, que el Y es R por seno, y que el Z es Z. ¿Ya? Entonces, los límites van a ser los siguientes. De hecho, quizás de a poco van a ir agarrando la técnica, pero esto es de verdad que queda mucho más sencillo con las coordenadas cilíndricas. ¿Ya? El R es el radio. Fíjense que aquí la circunferencia que está en el suelo, en el plano XY, es la de radio 2. ¿Ya? Eh, este de acá es el 2, este de acá es el 2, este es el menos 2, y el de ahí al fondo es menos 2. Entonces es la circunferencia de radio 2. Por lo tanto, el R va a estar entre 0 y 2. ¿Ya? Todos estos puntitos están a distancia o a un radio 2 respecto al origen. ¿Ya? Además, a ver, esperen un segundo que mi gato quiere salir. Y va a hacer ruido hasta que lo deje salir. Esperen un segundo. Ya. Todo esto está a distancia o a radio desde el origen entre 0 y 2. ¿Ya? Luego, los ángulos de todos esos puntos están solamente entre el ángulo
Bueno, aquí el eje X sería como el ángulo teta igual 0, ¿cierto? Y el eje Y vendría siendo un ángulo de 90 grados, porque estoy recorriendo desde el eje X hasta arriba, que es el eje Y. Y 90 grados en radianes es pi medios. ¿Ya? Entonces, el teta está entre 0 y pi medios. Y después, finalmente, en altura, el z, ¿ya? Si, por ejemplo, dibujamos acá, como lo hacemos de repente, que ponemos el i y el z solamente, como para que la figura se vea así. Como me estoy quedando con el primer octante, solamente se vería ese lado. ¿Ya? Entonces aquí está el radio 2, o sea, aquí está el 0, dije radio puse R, pero era un 2. 2, aquí está la altura 4, y esa curva es la 4 menos, o sea, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya, porque aquí es esa, pero la estoy mirando de la perspectiva del plano IZ. ¿Ya? Entonces, fíjense que los valores de z se mueven, pero no se mueven tan libremente, sino que hacia abajo chocan con z igual 0, ¿sí? Y hacia arriba chocan con z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces el z, la tapa inferior está en z igual 0 y la tapa superior es la superficie en el fondo. Eso. ¿Ya? Pero como estamos trabajando con coordenadas cilíndricas, esto lo vamos a escribir así. O sea que esto en el fondo sería 4 menos r cuadrado. ¿Ya? Entonces el z en verdad se mueve entre 0 y 4 menos r cuadrado. ¿Ya? Y eso lo agregamos acá. Entonces el z está entre 0 y 4 menos r cuadrado. Entonces el r quedó entre dos números, el θ quedó entre dos números, y el z quedó entre 0 y una función que depende del radio. ¿Ya? Eh, ya, este es el E' en el fondo. ¿Ya? Así que está listo. Por lo tanto, la integral triple sobre el sólido E de la función x más y más z respecto al diferencial de volumen, por el teorema de cambio de variable, vamos a poner aquí TCB, también va a ser una integral triple, solo que una para, dejemos la de teta más afuera. Entonces el teta va a ir entre 0 y pi medios. Luego más adentro vamos a poner el radio, que está entre dos números, que va a ir entre 0 y 2. Y después más adentro va la z, que va entre dos funciones, entre 0 y 4 menos r cuadrado. Entonces después va la función, esta es la f de x y z, pero evaluada en el cambio variable. Entonces el x va a ser r coseno, el y va a ser r seno, y el y va a ser y. O sea, y el z va a ser z. Entonces, r coseno más r seno más z. ¿Ya? Ahí claramente me faltó espacio, así que mejor tomemos este pedacito. No lo llevo. ¿Ya? Ahí está la función evaluada en el cambio variable, que es un z. Y el precio que tenemos que pagar siempre que hacemos un cambio variable a coordenadas cilíndricas o polares es multiplicar por el jacobiano, que es r. Entonces ahí está el jacobiano, y ahora vamos poniendo los diferenciales en el orden en que fuimos poniendo los límites de integración. Los demás adentro son los límites del z, los que siguen después son los límites del r, y los que siguen después son los límites del ángulo. Así que esa sería la función que hay que integrar. ¿Ya? Nos basta con dejarlo planteado porque el resto es calcular integrales que son relativamente sencillos. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, cuando no hay preguntas, lo mismo que les comentaba ayer,
hay dos opciones, o están así muy, se sienten muy perdidos, o siguieron más o menos la idea del ejercicio. ¿En qué caso estamos? ¿Siguieron más o menos, se entendió lo que hicimos o se sienten muy perdidos? A mí me Sí se pasa entiende. que sí, sí se entiende, pero a mí personalmente lo que me pasa es que durante las clases entiendo todo, pero después como que no sé cómo ver en los ejercicios qué es lo que tengo que hacer, una cosa así. Ya, sí, entiendo. Bueno, es que sí, pues esto no es tan rápido, es práctica nomás. Así que traten de ir resolviéndolo. Bueno, si ya entendieron los que hicimos en clase, quizás vale más la pena que se enfrenten a los otros ejercicios, pues, a los que no hemos resuelto. Y mi recomendación es siempre, cuando uno va a hacer un ejercicio que les pasa eso, que entendieron ya alguno parecido, pero se tienen que enfrentar a uno nuevo, y tienen la pauta de ese ejercicio nuevo, la recomendación, bueno, que no es mi recomendación, es como genérica, no vayan a mirar la pauta al tiro, pues, sino que enfréntense como si estuvieran en una prueba contra el ejercicio. Y no sé, lo piensan 5 o 10 minutos, y si no pueden, vayan a mirar como en un empujón inicial a la pauta. Van, miran, ya, ven el empujón inicial, que se les ocurra más o menos cómo seguir, y vuelvan a pensar por ustedes mismos. O sea, ya si no les salió la primera, no vean al tiro toda la pauta, sino que vean una cosa que les dé un empujón inicial, traten de seguir a partir de eso. Si se vuelven a quedar pegados en otra parte, de nuevo no recurran al tiro a la pauta, sino que de nuevo piensen unos 5 o 10 minutos. Y de nuevo, si necesitan mirar la pauta para otro empujón, bueno, vayan a mirar la pauta, tienen otro empujón, y vuelven a pensar por ustedes mismos, y así, digamos, hasta que ya les salga completo. Pero la idea es nunca ir y rendirse, digamos, a pensar por uno mismo y mirar la pauta completa, porque al final ahí no aprenden nada. En el fondo uno aprende cuando a uno le va saliendo la cosa. Entonces la idea es como darse la oportunidad de que le salga en el mayor grado posible por ustedes mismos. Hasta que ya en algún momento se van a dar cuenta que al hacer dos ejercicios de esa manera, ya el tercero sí puede que vayan necesitando menos la pauta, hasta que probablemente en algún momento ya eh, no la necesiten. Igual todo depende también de los sólidos, que no sean cosas muy raras, pero bueno, tienen el GeoGebra para mirar. Siempre es bueno tratar de mirar la región de distintos lados. Si es circular, entender bien primero el concepto de las polares, dónde se mueve el radio, dónde se mueve el teta, y así la cosa se va a ir familiarizando. En todo caso, para su tranquilidad, el que vamos a ver, el taller que viene ahora, el 5.6, ya vamos a pasar al 5.6, es para un nuevo tipo de coordenadas, pero son coordenadas esféricas, que el cambio de variable sigue estando asociado a polares. Sin embargo, ahora el z ya no va a ser z, ¿no? ¿Se acuerdan que recién x y z lo cambiamos por r teta, y el z en el fondo seguía siendo z? En esférica el z también tiene otra forma, y eso, el hecho de que el z tome otra forma, que es una forma angular, va a hacer que el X y el Y igual tomen una forma distinta a las polares, entonces queda otro cambio, pero igual es circular, todo es muy circular, ¿ya? En este caso, en el caso de coordenadas esféricas, el ρ va a medir la distancia que hay desde el punto al origen, eh, el teta va a medir un ángulo respecto al plano XY, ¿ya? O sea, el teta sigue moviéndose entre 0 y 2π a lo largo, o sea, no a lo largo, sino que alrededor, digamos, del plano XY. Y ahora la tercera coordenada no va a ser z, que va a dar la altura, sino que va a ser otro ángulo, que es phi, y el ángulo phi se mide desde el eje z, se gira hacia abajo, como que cae, ¿sí? Desde el z para arriba, va cayendo hasta que se encuentre con el punto, ¿ya? Entonces, son tres coordenadas también, pero solo esta mide distancia, el ρ, y tanto teta como phi miden ángulos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está, este dibujito es como el más hermoso de todos.
en el fondo, aquí está lo que habíamos hablado antes. Tenemos el punto, aquí arriba, que el punto está dado con coordenadas rectangulares, X, y Z. ¿Ya? Entonces, no vamos a hacer la demostración completa de cómo se llega a obtener esa expresión para el X, rho de coseno teta, seno phi, rho de seno teta, seno phi y rho de coseno, pero vamos a dar la idea que tiene eso, ¿ya? Como la demostración de esto. Entonces, uno lo que hace, ya tenemos nuestro X y Z, que es coordenadas rectangulares, ¿cierto? Esto es un movimiento a lo largo del eje X, esto es a lo largo del eje Y, y esto es a lo largo del eje Z, y entonces estamos parados en ese punto. Entonces yo quiero ubicar ese mismo punto, pero de una manera diferente. Entonces primero yo voy a, para ubicar este punto, primero voy a medir la distancia que tiene con el origen. Y esa distancia va a ser ρ. ¿Ya? Y esa va a ser mi primera variable en las coordenadas cilíndricas. Entonces ρ indica la distancia que hay desde el punto al origen. ¿Ya? El tema es que si yo digo ya, el punto ρ, no puedo decir el punto ρ porque ¿cuántos puntos hay con distancia igual a ρ hacia el origen? Bueno, toda una esfera completa, ¿no? ¿Cierto? Hay una esfera, la esfera de radio ρ, todos los puntos de la esfera de radio ρ están a distancia ρ del origen. Entonces, no me basta con una coordenada, o sea, este punto necesita más información para ubicar solo al punto. Entonces, ya, la primera información que vamos a dar para encontrar este punto es la distancia que tiene con el origen, que es ρ. Ahora, una vez que ya tenemos esa distancia, en el plano XY vamos a girar así. Así. O sea, piensen que ustedes están parados en el origen. ¿Ya? Entonces primero ven el punto que está por ahí arriba, que está a distancia ρ desde donde están ustedes parados. Está allá a distancia ρ. Pero yo quiero determinarlo 100% porque hay otros infinitos puntos que están a distancia ρ. Entonces yo lo voy a buscar desde donde estoy parado yo, que estoy en el X, en el origen. Voy a empezar a girar horizontalmente así a lo largo del plano XY, hasta que de repente lo voy a encontrar ahí el punto. Voy a encontrar el ángulo al cual se ve el punto ahí arriba. Que si ustedes están parados aquí, ustedes cuando miren en esa dirección, que es el ángulo teta, o sea, ustedes desde el origen, desde el eje X, van a girar, van a encontrar el ángulo teta y se van a dar cuenta que ahí arriba está el punto. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda información. Primero la distancia que tiene con el origen, luego el ángulo que tiene con el eje X, ¿cierto? A partir del eje X empiezo a rotar hasta que llego al punto que está a ángulo teta, y después, para encontrar el punto ya exactamente, porque si se fijan, al tener estas dos, al tener una distancia y al tener un ángulo, ya tengo como una circunferencia completa de opciones. Entonces me falta solamente identificar el punto dentro de esa circunferencia. En el fondo tengo como una circunferencia que estaría como así. Bueno, esto es una circunferencia, no es una esfera. ¿Ya? Entonces me falta, dentro de esta circunferencia, me falta encontrar el punto. ¿Ya? Y para eso, desde el eje Z, que está, ¿cierto?, de mi cabeza hacia arriba, voy a ir bajando hasta que llegue a apuntar directo al punto. ¿Ya? Y ese ángulo que voy a ir bajando es el ángulo phi. Se fijan que de acá voy a empezar a bajar mi mirada, porque mirar, digamos, en phi igual 0, phi igual 0 es mirar recto para arriba. ¿Ya? Entonces el phi va creciendo a medida que yo voy mirando más abajo, y llega un momento que llego justo al punto, y ese sería un ángulo phi igual a algún otro valor. ¿Ya? Entonces, esa es la tercera coordenada de la cilíndrica. ¿Ya? Entonces, entendiendo todo esto de nuevo, ρ es la distancia del punto al origen, teta es el ángulo que forma el punto desde el eje X, o sea, claro, desde el eje X rotando a lo largo del plano XY hasta que me encuentro con el punto, ¿cierto? O sea, este es el ángulo que forma con el eje X en el fondo, pero viendo la proyección, ¿sí? O sea, el punto está aquí arriba,
su proyección en el plano XY sería este, y entonces θ es ese ángulo, ¿ya? Y luego φ es un ángulo que se mide desde el Z, desde el eje Z, desde arriba, que va bajando hasta que se encuentra con el puntito. ¿Ya? Entonces, ahí ubicamos el punto de una manera completamente diferente a como lo habíamos hecho antes. ¿Ya? En principio nosotros tenemos dos radios. Si se fijan acá en el dibujito, está el típico XY, ¿ya? Y el punto tiene proyección acá, XY 0. Entonces aquí igual hay un radio R, ¿ya? Y aquí está el ángulo θ. Ahí, ¿cierto? Así. Pero si se fijan después en las coordenadas cilíndricas, nunca aparece SR. Aparece otro radio que es ρ. ¿Ya? En el fondo el R es el radio en el plano XY, y el ρ es el radio real en el espacio XYZ. Entonces, en principio uno dice, ya, yo voy a seguir manteniendo la idea de que el R sea, o sea, de que el X sea R coseno de θ, que el Y siga siendo R seno de θ. ¿Ya? Entonces, este punto sigue siendo R coseno de θ, R seno de θ. Pero después yo quiero que el Z sea esta distancia. ¿Ya? Esa distancia de ahí. Ya que en principio eso también se podría, o sea, se podría dar en términos de X y Z, pero yo lo quiero dar en términos del coseno del ángulo y del R. ¿Ya? Y finalmente no se consigue tal cual, sino que el Z va a tomar la forma de ρ, como dice ahí, ρ coseno de φ, que eso está representando esta distancia. ¿Ya? Eso es por un tema geométrico, porque, o sea, no, perdón, el Z no, el Z no. Esta distancia, esa es ρ coseno. ¿Ya? Eso es porque este es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. La hipotenusa mide ρ. ¿Ya? Entonces, como el ángulo φ es ese, este es el cateto adyacente a φ, por lo tanto esto mide ρ coseno, y este R de acá mide ρ seno. Entonces, el R chico se puede escribir como ρ seno de φ. ¿Sí? Eso es clásico de los triángulos rectángulos. Si la hipotenusa mide ρ, ¿cierto? Acá tenemos un ángulo φ. Bueno, depende de donde tengamos el ángulo φ. Si tenemos el ángulo φ acá, entonces este de acá abajo mide el cateto opuesto. Así que este mide ρ seno de φ. Y este de acá mide ρ coseno de φ, porque el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces este R termina valiendo ρ seno. Termina valiendo, este es el R al final, el R chico, y este es el Z. Entonces, como el R lo terminamos escribiendo en términos de ρ y del ángulo φ, entonces eso me cambia esta forma de tomar las letras. Entonces, el X, bueno, aquí está. Este era el R. El R chico ahora es ρ coseno. O sea, perdón, no. Estoy mirando el otro. Este es el R, el ρ con el seno. Ahí sí. ¿Sí? El R es ρ seno. Entonces, el R coseno se transforma en ρ seno de φ coseno de θ. ¿Ya? El I, que el I en principio es R por seno de θ, pero el R es ρ coseno de φ. Entonces, R seno de φ. ¿Sí? El R es ρ, se me enredan las letras, tanto ρ, R, seno, coseno, φ, θ. Pero el I es R seno de θ, y como el R es ρ por seno de φ, entonces el I queda ρ seno de φ seno de θ, que es lo que está acá escrito en otro orden. ¿Ya? Y el Z, que era a esta altura de acá, como este es el cateto adyacente del triángulo que tiene hipotenusa ρ, este cateto adyacente mide ρ coseno de φ. Ahí puse mal el ángulo. Φ. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Y bueno, ahí uno puede hacer la demostración como más precisa. Acá yo di como la idea nomás. Pero lo que sí es importante es que sepan qué cosas mide cada uno de estos números. ¿Ya? El ρ entonces la distancia desde el punto al origen. El θ se mueve
girando en torno al eje Z, ¿cierto? Digamos, donde está el plano XY, ¿sí? Gira así, como horizontalmente. Y después el phi, que se mide desde arriba hasta, el phi igual 0 está justo en el eje Z, y va bajando hasta que se encuentra con el punto. ¿Ya? Así que eso es geométricamente, y algebraicamente el X, o sea, para que el ρ signifique lo que dijimos, el θ signifique lo que dijimos, y el phi signifique lo que dijimos, entonces se necesita que eh, el X sea ρ coseno de θ seno de phi, el Y sea ρ seno de θ seno de phi, y el Z sea ρ coseno de phi. Ya, aquí ojo porque eh, el coseno aquí es de θ y el seno es de phi, y aquí un seno es de θ y el otro es de phi, y acá el coseno es de phi. O sea, si cambian las letras, o sea, típico que después uno se empieza a enredar con el θ, con el phi, ya, y traten de no enredarse con eso para que tengan la interpretación que tiene que tener. ¿Ya? Así que eso. Entonces el trío ordenado ρ, θ, phi recibe el nombre de coordenadas esféricas, ¿ya? Y bueno, aquí un tema un poco más teórico para que la transformación acuérdense que siempre que hay una transformación que lleva unas letras a las otras, para que la transformación que toma al ρ, θ, phi las lleva a x y z sea inyectiva en el interior del conjunto determinado por las restricciones, necesitamos esto. ¿Qué me están diciendo acá en palabras más sencillas, o quizá en conceptos incluso más geométricos? Para que, para que las coordenadas esféricas recorran la esfera completa, o sea, todos los puntos de una esfera, el ρ tiene que ser un número positivo, mayor o igual que 0, ¿cierto? Para que represente una distancia, un radio. El θ tiene que recorrer de 0 a 2π, ¿ya? Y el phi basta con que recorra de 0 a pi. ¿Ya? Con estas tres medidas, nosotros ya estamos recorriendo la esfera completa. ¿Sí? Porque piénsenlo de esta manera. Están parados en el 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, primero ustedes van a elegir una distancia ρ mayor que 0. Entonces, al elegir una distancia ρ mayor que 0, ya tienen por acá una distancia ρ. ¿Ya? Luego, el θ lo van a hacer girar de 0 a 2π. Eso les va a formar una circunferencia. Y después el phi, que se mide desde el eje Z, va a hacer girar esta... Es que me cuesta mostrarles cómo está esta circunferencia, pero está como así. A ver si eso le aplana un poco. Ahí. Entonces, esta circunferencia, el phi la va a hacer girar. La va a hacer girar desde phi igual 0 hasta phi igual pi. Y con eso basta para que se genere la esfera completa. Porque una mitad de la circunferencia va a generar el lado derecho de la circunferencia, y la parte de abajo va a generar el lado de acá. ¿Ya? Esta parte va a girar para acá, y la parte de arriba va a girar para abajo. Entonces al final se va a estar recorriendo la esfera completa. ¿Ya? Porque lo que pasa es que uno tiende a pensar que el θ tiene que ir de 0 a 2π, y el phi también tiene que ir de 0 a 2π, pero no es necesario. Basta con que el phi vaya de 0 a pi, y ya se recorre la esfera completa. ¿Ya? Veamos entonces. Ah, bueno, son las 11, son las 11, no me da. ¿Ya? Así que bueno, esas son las coordenadas esféricas. No perderse con las letras, o sea, uno siempre usa el θ, digamos, para recorrer el plano XY de manera circular, y el phi uno siempre lo usa para que vaya desde el Z hacia abajo, ¿ya? Así que no cambien las letras, mantengan el orden, y el ρ generalmente uno lo usa para radios en coordenadas esféricas, y el R uno lo usa para el radio en coordenadas polares, ¿ya? Como mantener esas letras para que no se enreden, pues en el fondo siempre vamos a usar las mismas. Ya, eso, son las 11:10, así que continuamos. Bueno, nos queda, se redujo un taller global del módulo 5. El módulo 5 tenía 7 talleres globales, ahora tiene 6. ¿Ya? Porque hay uno que se repetía en el fondo, entonces tiene 6. Por lo tanto, este es el último taller global.
¿Ya? Así que después vamos a terminar este taller global, que no es muy largo, y vamos a dar la introducción para el taller integrado que va a quedar para más tarde. Hoy día tienen ayudantía, ¿o no? No la tuvimos ayer. Ah, tuvieron ayer ayudantía. Ya, es que me dijeron que quizá iban a tener una recuperativa o le iban a mandar, o sea, una no recuperativa, sino que una extra o le iban a mandar un video o algo así. Pero bueno, igual les voy a dejar un horario un poco más holgado para que hagan este, no sé si hasta las 12 de la noche, pero a un horario más flexible para que suban el taller entero. Ya, así que el próximo módulo es mitad a terminar este taller y la segunda mitad va a ser el taller integrado y después ya queda el buzón abierto. Así que eso, nos vemos a las 11:30. O sea, no a las 11:30, a las... Ah, sí, pues 11:30. Nos vemos.